Bueno, seminario de ética y biotecnología. En este video vamos a hablar de leer para aprender ciencias. La pregunta sería, ¿para qué leer en la clase de ciencias? La lectura es una parte de la actividad científica y por lo tanto también de la actividad científica escolar. Es una parte constitutiva de la generación de conocimiento, ya que posibilita, en base a la lectura, la escritura y el habla, la generación de nuevos conocimientos. También es la base de muchas estrategias para aprender ciencia, ya que posibilita acceder a datos e información, a archivos de ciencia consensuada, aplicación e interpretación de ideas, a cómo se utiliza para predecir y explicar fenómenos, etc. Leer nos sirve para plantearnos preguntas que posibiliten la construcción de nuevos conocimientos. Es sumamente importante adquirir la capacidad para hacernos preguntas en base a lo que estamos leyendo y que esto posibilita el cambio de ideas y por consiguiente un aprendizaje significativo. Nuestra función como docentes es que los alumnos logren responder preguntas que no se desprendan linealmente de los textos, sino que requieran un intercambio entre el texto y las ideas de los estudiantes. Las preguntas que debemos generar deben ayudar a los alumnos a encontrar sentido a un determinado aprendizaje. Algunos ejemplos podrían ser preguntas que indiquen cómo generalizar, comprobar, predecir, gestionar, entre otras. Es importante también lograr que los alumnos puedan interactuar con el texto. Para esto es importante explicarles que los textos están escritos por personas que como tales tienen una visión particular de los hechos, más allá de que lo que se esté escribiendo es ciencia. De esta forma podemos enmarcar a los estudiantes en un tipo de lectura crítica de diversos textos. Con tal objetivo, los lectores debemos ser capaces de posicionarnos neutralmente ante el texto, para así, luego de la lectura, lograr conclusiones más certeras. Como dijimos anteriormente, los textos también constan de un contexto, y por lo tanto los estudiantes deben comprender el texto y su contexto, para que los mismos tengan un sentido en sí mismos y logren una relevancia para el que lo está leyendo. Por lo que los textos didácticos forman parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ya que el lenguaje es un instrumento básico para la adquisición de cualquier conocimiento en cualquier área. En ciencia, la mayoría de los textos están cargados de un grado alto de dificultad, por lo que el docente es el que tiene que formar un vínculo entre el alumno y los textos que serán leídos. Los textos fueron y siguen siendo una importante vía de transmisión de conocimiento en la ciencia escolar, pero el grado de complejidad aleja a los estudiantes de dichos textos, ya que para leer y entenderlos de una manera buena, se debe tener una serie de preconceptos claros para la buena interpretación de los textos. La función del docente es lograr que los alumnos logren decodificar y entender la información contenida en los mismos. Generalmente, como docente, nos encontramos con textos que pueden ser dialógicos y unívocos. Los unívocos son los que solo tienen la función de transmitir un determinado concepto de una forma cerrada, lo que da una visión de ciencia acabada, irrefutable y totalmente cerrada. Por otro lado, están los dialógicos, que forman un vínculo entre los lectores y el texto, lo cual da una visión menos dura de la ciencia y de la investigación. Pero en general, si bien la mayoría de los textos son dialógicos, es necesaria la incorporación de textos unívocos en muchas ocasiones. En las últimas décadas, el concepto multimedial entró con mucha fuerza en la sociedad, por lo que en la ciencia escolar también se lo encuentra. Las imágenes resumen muchas palabras,
por lo que los estudiantes tienden a utilizarlas para resumir en imágenes gran cantidad de información. Las imágenes acompañan a los textos, ya sea como refuerzo de lo escrito o como síntesis de los mismos, por lo que las imágenes son un recurso muy potente para involucrar en las clases de ciencia escolar, ya que nos posibilita la generación de instrumentos multimedia que facilitan al alumno y al docente para impartir conocimientos y la adquisición de los mismos por los estudiantes. Como se dijo, las imágenes son un recurso fundamental en la ciencia, ya que los diagramas y las figuras nos facilitan la construcción de modelos, los cuales son representaciones simplificadas de la realidad que nos permiten interpretar y o predecir fenómenos. Para tal fin, los modelos deben cumplir con determinadas características, como por ejemplo, deben ser los más simples posibles, no deben ser incompatibles con las teorías establecidas y deben ser capaces de predecir fenómenos. Generalmente, los modelos muy completos explican mejor un fenómeno, pero son difíciles de entender. Por otro lado, los modelos más simples son fáciles de entender y son más generales con respecto a un fenómeno determinado. Hay varias formas de modelos. Por ejemplo, los modelos mentales, los cuales tenemos todos los individuos, ya que nuestro cerebro hace un recorte de la realidad, para que de esta forma pueda ser asimilada. Por otro lado, tenemos los modelos formales, que son más precisos e involucran mucha información, pero son muy difíciles de entender. Por lo que es importante formar a los estudiantes para que puedan construir modelos simples que le posibiliten cambiar sus modelos mentales para generar nuevos conocimientos y de esta forma lograr un aprendizaje significativo. Características del lenguaje científico. Lemke los describe como un lenguaje que deben seguir las siguientes reglas. Debe ser verbalmente explícito y universal. Debe evitar formas coloquiales del lenguaje y emplear formas más cercanas al lenguaje escrito. Debe usar términos técnicos, evitar la personificación, evitar el lenguaje metafórico, ser serio y digno, evitar personalidades, evitar referirse a la ficción y utilizar formas causales de explicación. Por lo dicho, para los estudiantes es tan difícil adquirir este lenguaje que se asemeja a aprender otro idioma, ya que el lenguaje de los estudiantes es muy distinto al lenguaje científico. Los docentes debemos mediar entre el lenguaje de los estudiantes y el científico, para que este último pueda ser entendido y asimilado por los alumnos. De esta forma logramos que de a poco los estudiantes se familiaricen con términos científicos y los puedan ir aplicando en su lenguaje cotidiano. Como cierre podemos decir que escribir, leer y hablar ciencia es un fenómeno complejo que requiere de una buena predisposición tanto de los docentes como de los estudiantes.